Dentro de los no geolmintos tenemos uno que siempre sale en los diarios. ¿Y por qué siempre sale en los diarios? Porque la triquinosis, causada por la Trichinella spiralis, es una parasitosis que se produce como brotes. Brote. El brote es, en lugares que no son endémicos, se produce un caso de algo que no estaba esperado. Entonces, brote de triquinosis. Esos, busquen los diarios, pongan, googleen y pongan brote de triquinosis en Argentina en los últimos años y van a ver la cantidad. Nunca es como los geolmintos, los transmitidos por el suelo, que siempre tenés casos permanentes que están ocurriendo, que están pasando. Acá hay un brote. 10 pacientes en la colonia, cerca de Colonia Carolla, 10 pacientes en Entre Ríos, 20, 30 pacientes tal lado. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver? Es una parasitosis que está relacionada con esto. El cerdo es el huésped definitivo, el hombre es un huésped accidental y las formas infectantes son larvas. ¿Qué significa? Que un hombre que accidentalmente come carnes de cerdo mal cocidas o cruda, porque está relacionado con los embutidos, los chacinados, las facturas, como le quieran llamar según las regiones de los cerdos, las fuentes infectantes para el hombre de esta parasitosis. Entonces, como se carnea un cerdo sano, otro sano y un enfermo, cuando esas carnes que se utilizaron de ese animal contaminado para la fabricación de estos productos de origen del chancho se consumen, empiezan a aparecer casos en donde se comieron ese chancho. Entonces, como nadie se come un chancho solo, es que esto ocurre en brotes. Y sale, aparecen todos los casos, se tratan más o menos graves, pasa el brote y nos olvidamos la triquinosis. Pero hay entre 20 y 30 a veces brotes por año en la Argentina. A veces se saben, a veces no se saben. Estamos en un país como es Chile, Uruguay, Argentina, donde esto es común. ¿Qué produce? Según la localización y según la etapa del ciclo que me encuentre. ¿Puede producirse diarrea? Sí, porque las larvas filariformes, las larvas que se encuentran enquistadas en las carnes de cerdo mal cocida, cuando llegan al intestino y se desenquistan, se diferencian en macho y en hembra, se produce la cópula, el macho es eliminado con las heces y la hembra produce algo muy particular propio solamente de esta parasitosis. Se introduce en la mucosa del intestino y produce las posturas de larvas. Las larvas toman el torrente circulatorio y se van a los distintos tejidos de la economía. No sale nada con la materia fecal, solamente ese machito que fue eliminado, que eso ocurre más o menos al séptimo o 10 días de haberse comido la carne infectante y que pasa en el 99,9% de los casos desapercibido. Por ahí, retrospectivamente, cuando ya tenés el caso, y usted cuando recién comió el embutido, 7 días después no tuvo un despeño de reico, sí, pero nada florido. Entonces esa diarrea la describimos, pero como decimos, depende del ciclo. El primer momento. Cuando esas larvas que fueron puestas por la hembra comienzan a migrar buscando un tejido en el cual enquistarse, se producen cuadros como este, que es la eosinofilia. Ya dijimos, migración larval, eosinofilia. Cuando la larva se fija empieza la migración y empieza en un tejido, comienza a haber esto, puede haber fiebre, febrícula, además de la eosinofilia, hay hepatomegalia por el pasaje, puede haber, por el pasaje a través del hígado, y cuando finalmente las larvas se localizan en los tejidos que son los músculos, se produce la mialgia, que es el dolor. Entonces puedes tener dolor y fiebre, y yo digo, ¿qué es hoy COVID? Y si hubiera sido el año pasado, ¿qué es gripe A? Y si hubiera sido en verano, ¿qué era? Dengue. Y si se entiende, no es algo característico la mialgia y la fiebre, de nada. Hay de miles de cosas que la pueden causar. Entonces, la epidemiología, si yo no tengo la sospecha de la ingesta del cerdo infectante, difícilmente o imposible voy a llegar a un diagnóstico correcto de triquinosis. Distinto es, salió en el diario, brotes de triquinosis en las personas que compraron cerdos en tal establecimiento, vos compraste ahí, vas y te haces la consulta si yo quiero tener, ¿por qué? ¿Puedo ser asintomático? Totalmente. Puedo ser un portador asintomático porque en la localización que tuvo la larva no me dio síntomas. Entonces, ¿con qué se hacen los diagnósticos de triquinosis? Con test inmunofluorescencia o ELISA, que son métodos indirectos, y los métodos indirectos que los nombramos, pero están absolutamente en desuso, son la biopsia muscular, tomar un pedazo de tejido, colocarlo entre portas, aplatarlo y tratar de verlo, que sería la observación a través de un triquinoscopio. Pero lo que pasa es que si bien la especificidad de este método es del 100%, porque si veo la larva, el larva es triquinosis y ya está, es muy poco sensible, porque puedo tomar una porción de mi tejido y la larva estar a la par. Entonces es absolutamente poco sensible y 100% específico. ¿Con qué método me voy a quedar? Con el que sea más sensible y específico. Por eso recurrimos a la ELISA. ¿Ves? Entonces el fundamento es, está la larva adentro del músculo, necesito demostrarlo de otra manera, no viendo la larva directamente. No puedo hacer nada de materia fecal, podría encontrar un macho en forma accidental al séptimo día,
pero tendría que estar en el momento y esperándolo, siguiendo el ciclo. Acuérdense ustedes que la clínica va a ser variada, se les va a hablar en los prácticos según los músculos que estén afectados, qué clínica puedo tener. Es muy característica cuando toma los músculos periorbitarios, entonces los pacientes pueden tener inyección conjuntival, con ojos, con párpados dematizados, dolor al mover los ojos, trismus, tener contractura de los músculos maceteros. O sea, hay mucha clínica de acuerdo a la localización. Podemos tener muerte por estomaquilosis masiva, por triquinelosis masiva, sí, si toman diafragma, si afectan los músculos respiratorios, músculos deglutorios. Todo va a depender del número de los parásitos que tengan. La profilaxis, evitar la infección del cerdo primero, un cerdo limpio, un cerdo que no coma basura, un cerdo que no coma rata, u otro cerdo que le puedan proporcionar la larva, la triquinela. Es la crianza higiénica, las porcelizas construidas, limpias, alejado de basurales, rata, y leyes que obliguen a la cocción de los desperdicios, de los crudos, y no darle de comer tanta porquería a los pobres chanchos. Y además, por ley, deberían ser decomisados, pobrecitos, todos los cerdos infectados. No comerse la carne del cerdo decomisado, imagínense. Y para evitar la infección del hombre, educar a la población sobre la necesidad de cocer las carnes frescas de cerdo y todos sus derivados. Pero como un chorizo crudo, se lo come crudo. El salame es crudo. Hay muchos embutidos de cerdo y hay provincias como la del litoral o Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, donde ustedes van a ver muchos más casos. Nosotros el último caso lo tuvimos hace 15, 20 años, que fue acá ya me olvidé, no casi en los Nogales. Pero después no tenemos casos normalmente, porque no hay tanta costumbre de comer esta carne del cerdo crudo. Y obviamente lo ideal sería hacer serología a los cerdos, pruebas de lisa, el cerdo donde se producen, con lo que se producen los alimentos. Estudien bien triquinosis. Esta es la uxoriosis, es la parasitosis un poco más común, más difundida, no tanto como el ascaris, pero que difícilmente si ustedes le preguntan a alguien, ¿tiene visto esos gusanos chiquititos blancos? Sí, eso sí. Y son los oxuros, porque los oxuritos no miden más que así, 1 o 2 centímetros. Son blancos, son finitos, por ahí lo podemos confundir con, yo siempre agarro la chaqueta y les muestro un hilito de la chaqueta, le digo así, blanquito, cilíndrico, sí, 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 y que tiene huevos muy, pero muy característicos. Este es el parásito que justifica el famoso escobillado anal o test de Graham, que para él se lo hace. ¿Por qué? Porque este parásito, que es absolutamente común, tiene una forma particular de ciclar. Cuando ingresan los huevos estos característicos por vía oral, la hembra, una vez que entra el huevo, que se salen las larvas, que se diferencian en machos y en hembras, las hembras grávidas recorren todo el intestino grueso para, durante las horas de la noche, colocar estos huevos en las márgenes del ano del parasitado. Esa colocación se la hace a través de una sustancia pegajosa que la misma hembra segrega para que queden pegados durante las horas del descanso del paciente los huevos ahí. ¿Con qué fin? Con que la humedad y la temperatura del cuerpo humano les permita madurar. No son geomintos, ni mucho menos. Necesitan entre 6 u 8 horas para estar en un lugar calentito y húmedo como es la margen del ano, para que huevos que eran totalmente infectantes ya se transformen en infectantes. No necesitan pasar por tierra, no necesitan un acarreador. Tienen la particularidad de despegarse después de pasado ese tiempo, se seca esa sustancia que los mantenía unidos y se dispersan en las habitaciones, se dispersan sobre los dinteles de las puertas, sobre los muebles de la habitación, sacudo la sábana, se volatilizan y tienen la posibilidad de entrar por vía inhalatoria o por vía digestiva. Sumamente sencillo el ciclo, sumamente directo, sumamente difícil de controlar, porque además es la única parasitosis que se justificaría el tratamiento familiar a ciegas. ¿Por qué? Porque como en un hogar que haya oxuro, puedo controlar que los demás no estén parasitados. Y me lleva a rascarme la nariz el hecho de que no les conté el síntoma. El síntoma que produce este parásito es el prurito anal y nasal. Y el famoso bruxismo. Ahí se los ven los oxuritos en el margen, en el ano ya salidos, ¿no? El bruxismo es el rechinar de los dientes, a veces tan fuerte que los niños que están parasitados a la noche les pica la cola, están inquietos, y una de las síntomas de la inquietud es el bruxismo. También se lo relaciona con mal rendimiento escolar, porque se supone que un niño que está ansioso durante la noche, inquieto y no pudo dormir, puede tener mal atención en la escuela y demás, pero en realidad eso puede ser inferido, pero lo que sí producen es prurito y bruxismo. ¿Es grave? No es grave, pero es absolutamente molesto, sobre todo si le pasa a un adulto, porque pobres niños se bancan la picazón, pero por ahí cuando afectan más a los adultos, que a veces son las maestras de la escuela, como si tenés tareas de riesgo, como ser maestra de 30, 40 niños, que todos pueden tener oxuro, y si no se hace un tratamiento como los piojos a todo el mundo, es imposible cortar este ciclo por lo sencillo y directo que es. El escobillado anal es el método diagnóstico, porque los huevos, al estar pegados, el fundamento es buscar con la cinta de Graham o con la gasa húmeda los huevos en el margen del ano. Por eso es que este método se dice, el niño antes que se levante o el paciente que creemos que tiene oxuro,
lean y vean los videos que les explican todos, tienen que pasarse en esa zona para que queden pegados los huevitos y yo pueda diagnosticarlo en microscopio. ¿Por qué se pide a su vez el materia fecal seriado? Para descartar otras. Porque excepcionalmente encontrar un huevo de oxuro en la materia fecal. Lo tenés que buscar en el ano. El tratamiento es único, un solo día al grupo familiar con mebendazol 100 miligramos o albendazol 200. Fíjense la terapéutica en el apartado terapéutico. Y como profilaxis es siempre lo que nosotros explicamos es el ciclo. ¿Por qué? Porque si no es la típica, venga usted doctora, porque ya me trató la doctora Lavenia y la Lavenia me dio el mebendazol y a mí no me anduvo bien. Sí la anduvo bien. Usted no hizo el tratamiento del grupo familiar o se reinfectó, pero no quiere decir que el tratamiento no sea efectivo, que la doctora no le dio un tratamiento correcto. Significa que si no explicamos la importancia del tratamiento completo y familiar y la facilidad de la transmisión, y ahí el paciente comprende que no es problema de un médico u otro médico, sino que es un gran combo y difícil de controlar, que es la auxiliosis. Por último,